Álgebra de bloques, parte 1. Entonces empezamos con este sistema que va a ser representado como un GDS. En este segundo caso un sumador, que es este círculo que vemos acá, que puede tener múltiples entradas. En este caso tenemos la entrada x1 de t, x2 de t, y que el resultado de este va a ser x1 de t más x2 de t. Vamos a empezar con una configuración en serie. Entonces hoy se plantea este ejercicio y tenemos que x de s por g1 de s por g2 de s por g3 de s. Como podemos ver, esta es la configuración en serie. En este caso, para nuestra configuración en serie, lo único que tenemos que hacer es multiplicar este bloque por este bloque de acá. Por ende tendríamos que el resultado de esto es igual pues a nuestra salida. Entonces nuestra salida va a ser que y de s va a ser igual a x de s que multiplica el g1 de s por g1 de s, que a su vez multiplica el g2 de s, y por último el g3 de s. Teniendo en cuenta esto, vamos pues a mirar de que esta es nuestra salida del sistema. Toda esta va a ser nuestra salida del sistema. Pero entonces lo que tenemos que resolver en este ejercicio es pues hallar nuestra función de transferencia. Entonces vamos a poner acá la función de transferencia. Y para esta tenemos que la salida, en este caso nuestro y de s, se va a dividir con nuestra entrada x de s. Lo que hicimos fue pasar este que está acá multiplicando, pues lo pasamos al otro lado a dividir. Por ende tendremos de que esto es igual a que va a ser g1 de s por g2 de s por g3 de s. Entonces aquí obtenemos nuestra función de transferencia, y para mostrarlo en nuestros bloques de cómo se vería el sistema pues en su respectivo bloque, tendríamos que x de s va a ser igual a todo lo que está acá. Entonces volvemos a reescribir nuestro cubo, nuestro bloque, como hicimos acá en esta parte de arriba, pero simplemente reduciendo todo este sistema y dejándolo en un solo bloque. Por ende tenemos que x de s es igual a g1 de s por g2 de s por g3 de s. Entonces cerramos nuestro bloquecito y esto nos va a dar igual pues a nuestra salida, al y de s. Y ahí tenemos nuestra primera configuración en serie. Entonces repito, el álgebra de bloques, nuestro sistema GDS, nuestro sumador que se representará con este círculo, puede tener múltiples entradas, x1 de t, x2 de t, que nuestro resultado va a ser x1 de t más x2 de t. Entonces en nuestra primera configuración de serie tenemos que x de s es igual a g1 de s multiplicado g2 de s multiplicado g3 de s. Como es una configuración en serie, lo que se hace es multiplicar los bloques. Entonces tenemos que y de s es igual a x de s, ¿sí? O sea, nuestra salida es igual a lo que entra en el sistema multiplicado por lo que está pasando por el primer cubo o bloque. En este caso sería g1 de s, que multiplica a su vez el g2 de s, para finalizar el g3 de s. Lo que nos
pide o nos plantea, o en todo sistema hay que llegar a la función de transferencia. Por ende, nuestra función de transferencia es este x que está acá multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces y de s dividido el x de s va a ser igual a g1 de s por g2 de s por g3 de s. Y su representación en bloque sería que x de s va a ser igual a g1 de s por g2 de s por g3, y que su salida va a ser y de s. Continuaremos con la siguiente configuración. Continuamos con la configuración en paralelo. Entonces, acá podemos observar un nuevo elemento que va a ser nuestro sumador, que tiene 3 entradas en este caso. Como podemos ver, no nos muestra un signo negativo. Cuando ustedes no vean un signo negativo en estos bloques o en este sistema, quiere decir de que las entradas están sumando, son positivas. ¿Listo? Entonces comenzamos. Como en el caso anterior habíamos visto de que el x de s multiplicaba en este caso nuestra configuración, efectivamente el x de s debe multiplicarse por lo que está dentro de nuestro bloque, pero como es una configuración en paralelo, se suman. Pero, ¿qué vamos a hacer? Respectivamente vamos a multiplicar la entrada por lo que está pasando en el sistema, en el bloque. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar x de s por g1, x de s por g2 y x de s por g3. Entonces, siendo así, tendríamos que lo que nos sale de esta parte de nuestro sistema es que x de s multiplicaría, porque aquí está en serie, multiplicaría nuestro g1 de s. Para este caso tendríamos que x de s multiplicaría nuestro g2 de s. Y en nuestro tercer caso tenemos que x de s multiplica a g3 de s. Por ende, necesitamos saber cuál es nuestra salida. Entonces, quiere decir de que nuestra salida, o sea que nuestro y de s va a ser igual a... En este caso podemos factorizar, ya que tenemos 3x de s. Por ende podemos factorizar y dejar una sola, ya que como habíamos hablado minutos antes, este sistema al estar en paralelo se suma. Por ende nos caería bien una factorización. Siendo así, tenemos que nuestro término en común en este caso serían los x de s, o sea, x de s multiplicaría g1 de s, que está sumando al g2 de s, y por último suma el g3 de s. Cerramos y con eso obtenemos, para finalizar nuestra función de transferencia, como en todo caso se suele o suelen pedir las funciones de transferencia. Entonces tenemos que nuestra función de transferencia es igual a nuestra salida. Entonces en este caso volvemos a reescribir y de s, pero como en el caso anterior el y de s divida nuestra entrada, como aquí está multiplicando nuestro x de s, pues baja a dividir, o pasa al otro lado a dividir mejor. Entonces tenemos que y de s sobre x de s va a ser igual a todo lo que aparece acá, o sea, nuestro resultante. En este caso sería g1 de s más g2 de s más g3 de s. Por último, nuestra representación gráfica en bloques nos daría de la siguiente manera. Tenemos que replantear este mismo sistema acá inicialmente, pero reducirlo. Yo suelo reducirlo pues para no confundirme y mirar el paso a paso y qué fue lo que se hizo. Uno puede analizar un sistema matemáticamente directo, pero puede ser muy confuso. En mi caso yo prefiero es
reestructurarlo y mostrar bloque por bloque. Entonces, todo este bloque de acá grande que podemos ver, al reducirlo nos queda que x de s va a ser igual a, entonces ponemos nuestra flechita y no olvidemos que tenemos que hacer nuestro bloque es igual a g1 de s más g2 de s más g3 de s. Cerramos nuestro bloque y aquí cerramos nuestro bloquecito para que se vea bien, y nuestra salida va a ser un y de s. Teniendo en cuenta lo siguiente, podemos decir de que todo este bloque, al reducirlo y al desarrollarlo, nos da que x de s es igual a g1 de s más g2 de s más g3 de s. Ese es nuestro segundo caso. Ahora veremos la retroalimentación. Es un poco más complejo, más extenso, pero al final va a ser simple cuando lo entiendan. Entonces, para finalizar tenemos la retroalimentación. Entonces nos plantean el siguiente sistema y tenemos que determinar su función de transferencia, como en todos los casos anteriores. Entonces podemos detallar que acá tenemos un sumador, en ninguno de estos lados hay un signo negativo, por ende va a ser pues una suma normal, valores positivos. Entonces podemos acá determinar de que es más. Entonces, lo que nos diferencia de este y el paralelo es de que siempre en un sistema o en un sistema de álgebra de bloques tenemos que mirar nuestras flechas. En este caso, en las funciones de paralelo, las flechas siempre iban hacia la salida. En este caso, acá tenemos una información. Entonces podemos decir de que acá nos llega un dato y él se retroalimenta. ¿Qué quiere decir? De que acá llega un dato y él cada vez está enviando la información pues a la entrada, pues digamos para un sistema mantener una estabilidad, o puede ser digamos un sensor que está enviando datos en tiempo real. En este caso, para desarrollar nuestra retroalimentación, ¿sí? Acá podemos ver las flechas y a la final vuelven otra vez. Entonces se determina de la siguiente manera. Tenemos nuestra salida, entonces siempre buscamos pues el lugar que más nos sirve. Por ende, quiere decir de que desde nuestra salida parte este punto, ¿sí? Este punto puede ser para este, pero en este caso vamos a utilizar nuestro y de s. Entonces, siendo así, o teniendo en cuenta estos valores, o mejor datos, ¿sí? Podemos decir que nuestro y de s va a multiplicar el h de s. Por ende, tendríamos que lo que nos da acá en esta salida es igual a y de s por h de s. Siendo así, tenemos una suma, por ende vamos a sumarle el x de s, lo cual nos dice que esta multiplicación acá se va a sumar con este x de s, que a su vez va a multiplicar, porque acá después de esta operación nos queda una línea normal, y vamos a tener en cuenta que esto va a ser pues una multiplicación, porque sería una configuración en serie al resolverse esta suma de acá. Entonces, como en todo nuestro sistema, nuestra salida, pues vamos a tener que y de s va a ser igual ¿a qué va a ser igual? Pues a los elementos que hicimos acá en este caso, a nuestra entrada, que sería x de s, que como habíamos dicho anteriormente iba a sumar este término de acá, que fue el que analizamos. Entonces, más y de s por h de s. Cerramos acá para diferenciar, y todo esto se iba a multiplicar por el g de s, ya que quedaba una configuración en serie, por g de s. Teniendo en cuenta eso,
vamos pues a desarrollar esta operación. Siendo así, tenemos que y de s va a ser igual a g de s por x de s, que nos daría x de s por g de s, más y de s por h de s por g. ¿Qué podemos ver en este caso? Que tenemos 2y y la idea es terminar solo con una y, porque pues al tener 2y pues tendríamos dos salidas, realmente solo tenemos una. Pues es muy simple. Lo que se procede a hacer pues es tomar esta operación de acá, que tenemos nuestra y, ¿no? Y está sumando. Entonces lo que vamos a hacer es pasarla al otro lado a restar, porque pues recuerden que estos términos tenemos que cancelarlos y dejar como sea una sola y, en este caso una sola salida. Entonces y de s, porque queda este mismo, y como este pasa al otro lado a restar, entonces quedaría menos todo ese sistema, porque la y de s está multiplicando por el h y por g, tiene que irse todos estos valores, menos y de s por h de s por g de s. Todo esto es igual a estos términos de acá, que serían x de s por g de s. Listo. Aún así seguimos teniendo estas dos y la idea es dejar una sola. ¿Qué podríamos hacer? Pues en este caso lo que se hace es factorizar. Entonces si factorizamos todos estos términos de acá, nos daría que es igual a que y de s multiplicaría, como acá es negativo, entonces 1 menos h de s por g de s. Así nos quería nuestra factorización. Pues porque y de s por 1, pues y de s. Y y de s por menos h de s por g de s nos daría pues el mismo término de acá arriba. Simplemente lo que hicimos fue reescribirlo de una manera más corta para solo obtener una y de s. Y pues obviamente esto sería igual a x de s por g de s. Listo. Entonces, volvemos a reescribir esto, pues en términos de que este sea una salida. Como acá está multiplicando al y de s, pues lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces tendríamos que y de s es igual a x de s por g de s. Todo esto se divide entre el término de acá, que sería lo que está dentro de estos recuadros, que sería 1 menos h de s por g de s. Entonces todo esto sobre 1 menos h de s por g de s. Vale la pena explicar y que ustedes sepan de que todo este es en el análisis matemático, pero pues más adelante, cuando ustedes vean una retroalimentación como estas, pues ya saben que pues nuestro sistema va a quedar de esta manera. ¿Qué podemos darnos de cuenta? De que cuando acá nuestro sumador, valga la redundancia, está sumando o es positivo aquí, nuestro sistema a la final nos va a quedar 1 menos. Pero si fuera un caso contrario donde no fuera un más sino un menos, pues nuestro sistema quedaría de la misma manera, simplemente que este 1 no estaría restando sino sumando, simplemente cambia la posición. Listo. Entonces, ahora sí, para determinar nuestra función de transferencia, entonces función de transferencia.
Entonces, como ya hemos dicho que sería la salida dividida la entrada, entonces tenemos que y de s sobre nuestro x de s va a ser igual a pues nuestro bloquecito que está acá arriba, que sería g de s sobre 1 menos h de s por g de s. Y esta sería nuestra función de transferencia. Y como lo habíamos hecho en casos anteriores o en ejercicios anteriores, pues lo que hacemos es volver a redibujar todo este sistema de acá arriba o este planteamiento de ejercicio de una manera más corta, pues simplemente como para que ustedes vean qué fue lo que se hizo. Y como les decía anteriormente también, todo este es el planteamiento matemático, pero pues a la final sabemos de que nuestro sistema, o siempre que ustedes vean una retroalimentación simple, nos va a dar esto. ¿Sí? Entonces a la final uno ya no hace toda esa matemática, sino que cuando uno está desarrollando sistemas simplemente llega a este valor. Siendo así, tenemos que nuestra pues manera de redibujar sería nuestra entrada, que sería x de s, nuestra flechita y recuerden el bloquecito, que serían g de s, todo esto sobre 1 menos h de s por g de s y cerramos nuestro bloque. Redibujamos nuestro bloque. Todo esto lo redibujamos para que nos dé que la salida pues va a ser y de s. Y se da por finalizado este ejercicio o estas tres configuraciones que son en serie, en paralelo y la retroalimentación. En los próximos videos veremos un ejercicio pues de mayor nivel, mayor dificultad, para que ustedes vean los tipos de análisis que se pueden hacer uno con respecto al otro. Gracias.